El título es Modelando materiales con DFT y más allá, desde superconductores hasta electrodos para baterías. ¿Sí? Bueno. Yo trabajo en el Departamento de Física de Materia Condensada de la CONEA. Estamos sentados en la Gerencia de Investigación y Aplicaciones, que se ve en la fotito, del Centro Atómico Constituyentes. En nuestro departamento tenemos laboratorios de diversa índole para hacer síntesis, propiedades térmicas, estructurales, eléctricas, magnéticas, espectroscopía, Bauer, Raman. Y en teoría y simulación está un grupo de materia blanda, mecánica estadística, y el grupo al que pertenezco de propiedades electrónicas, que está acá, donde somos varios investigadores. María Andrea Barral, que es estudiante de entrenamiento, Soledad de Napoli, Valeria Ferrari, Gustavo Mejida, bueno, Diego Jun se incorporó hace poquito, Jeremías, Mariana Weisman, que está como consulta, y Ana María Leos, que ya la deben conocer, porque también es docente del departamento. Bueno, la idea es, les quiero transmitir un poquito qué tipo de estudios de las propiedades de los materiales hacemos nosotros, con las técnicas que usamos. Nosotros queremos modelar materiales desde primeros principios, ¿sí? Voy a tratar de transmitirles qué significa eso. Uno de los desafíos es poder conectar las escalas macroscópicas y la de los electrones, ¿no? Nos interesa particularmente las propiedades electrónicas, donde vemos, por ejemplo, en esta fotito, que robé de mi otro sitio, es un transistor en escala macroscópica de los centímetros. Vamos bajando la escala, tenemos la escala de los micrones, la mesoscópica, donde vemos cómo están formados estos materiales, bordes de grano. Luego bajamos un poco más en la escala nanométrica, nos interesan las interfaces entre dos tipos de granos, por ejemplo, en escala atómica, los nanómetros. Y luego las propiedades electrónicas, esto básicamente es lo que vamos a estudiar nosotros. Acá vemos una densidad de carga electrónica. Acá vemos una densidad, pero como tengo que hacer con el dedito, voy a encontrar. Ahora, vemos una densidad de carga electrónica con los iones y con tool plot de la densidad de carga electrónica y la correspondiente estructura de bandas de los estados electrónicos de ese material, que en general lo que nosotros vamos a estudiar son materiales cristalinos. Y la idea, la aspiración es poder conectar lo que aprendemos de esta escala microscópica, del orden de los Armstrongs, con alguna propiedad macroscópica. Ese sería un desafío. Después están los desafíos de porque queremos aprender, queremos estudiar y no sabemos bien por qué es interesante, ¿no? También está ese otro desafío. Así que bueno, que tenemos el hamiltoniano del sistema, ¿sí? Nuestro sistema en un material vamos a tener electrones, una cantidad de electrones con sus coordenadas, R minúscula, una cantidad de iones con sus coordenadas mayúsculas, eventualmente el tiempo, la ecuación de Schrödinger para estudiar la mecánica ondulatoria del sistema de los electrones. Y vamos a querer resolver este problema donde tenemos la energía cinética de los electrones, eventualmente la energía cinética de los iones, la interacción electrón-electrón entre los electrones, este es el término más problemático de todos, ¿sí? La interacción entre los electrones y los iones de la red, o alguna molécula, si nuestro sistema es una molécula o un átomo aislado, y la interacción de Coulomb entre los iones. Este es el término problemático para poder resolver esa ecuación. Fíjense, ya podemos tener un pantallazo. Estas serían las posiciones de dos electrones, ¿sí? De dos partículas, que cuando están en promedio muy delocalizadas, este término no va a ser tan importante, ¿sí? Porque esto va a ser grande abajo. En cambio, cuando conviven en orbitales localizados, este término se vuelve más relevante y ahí empiezan los problemas de cómo describirlo, porque es un problema de fermiones interactores. ¿Sí? Bueno, tenemos que hacer algunas aproximaciones. Debido a la masa pequeña de los electrones y que su velocidad es mucho menor que la de la luz, los efectos relativistas pueden ser contemplados parcialmente. Hay desarrollos teóricos que los contemplan de forma completa. Los efectos relativistas dependerá del código a utilizar, del problema a estudiar y demás. Los núcleos son más pesados que los electrones, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, el núcleo es 1800 veces más pesado que la masa del electrón. Entonces eso nos va a permitir hacer una primera aproximación, que la aproximación nos va a poner
nos va a poder permitir hacer esta aproximación, pero no sin un costo, ¿no es cierto? Que después voy a comentar. La aproximación de Von-Oppenheimer, que es desacoplar la dinámica de los electrones respecto de lo de los iones, ¿no? Se asume una determinada configuración de iones y asumimos que los electrones decaen en su estado fundamental para esa configuración de iones en forma instantánea, ¿sí? Esa es la aproximación. Entonces desacoplamos la dinámica. Los estados electrónicos en los sólidos tienen una energía que es del orden del electronvolt, que en escala de Kelvin serían unos 11.000 Kelvin. Entonces vamos a calcular el estado fundamental porque se simplifica muchísimo el problema a temperatura cero, ¿sí? Y vamos a resolver las ecuaciones independientes del tiempo para los electrones. Entonces tenemos de vuelta nuestro hamiltoniano con todos los grados de libertad muy complejos. Esta función de onda es una función de onda tremendamente complicada, con todas estas n variables espaciales, que también tienen su grado de libertad de spin, eventualmente se pueden considerar las coordenadas de los iones, el tiempo. Se propone que la función de onda es separable en las variables de los electrones para una determinada configuración de los iones, y luego la parte de la función de onda que describe la dinámica de los iones, ¿sí? Entonces separamos las dos ecuaciones, la ecuación de los electrones, que tenemos la energía cinética de los electrones, el potencial de interacción entre los electrones y el potencial que sienten los electrones respecto de los núcleos, la función de onda de los electrones, que sigue siendo una función de onda many-body, son todas las coordenadas de todos los electrones y el spin, la energía de los electrones para una determinada configuración de los iones, ¿sí? Y asumimos que se ajustan, uno después tiene un espectro de energías y uno puede elegir, por ejemplo, la de menor energía para esa determinada configuración de los iones. O sea que el paisaje de las posiciones donde están los iones del material o del sistema es un parámetro para esta ecuación, ¿verdad? Y luego se puede resolver o bien la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo para los iones, o bien la ecuación estacionaria para los núcleos, para los iones, para una determinada energía del espectro electrónico. Eso es usar la energía del nivel fundamental. Entonces, como decía antes, el hecho de desacoplar la dinámica de los electrones respecto de los iones nos tiene un costo, y por ejemplo, el más llamativo, el que primero aparece, es que se desprecie el acoplamiento electrón-fonón. Las vibraciones del cristal, voy a hablar generalmente de cristales porque son los que más estudiamos, ¿no? Pero si tenemos moléculas, también las vibraciones de la molécula. Pero la interacción del electrón con las vibraciones de los iones son despreciadas porque se desacopla la dinámica, ¿no es cierto? Y despreciar este acoplamiento tiene importantes consecuencias que no nos permiten describir cosas. Por ejemplo, este acoplamiento es crucial para estudiar la superconductividad convencional, que se describe por la teoría BCS, o para describir el transporte de metales, o, por ejemplo, la difusión de polarones. Polarones son cargas localizadas en un defecto del material que tiene un acoplamiento con alguna distorsión de la red, ¿sí? Y esos defectos en muchos sistemas son cruciales porque con temperatura pueden difundir y son, por ejemplo, dan lugar a transporte iónico o electrónico en algunos electrodos, en celdas de combustible, por ejemplo. Los defectos en sí, materiales que son aislantes, cuando son perfectos, tienen defectos, se localizan los defectos que pueden difundir y tener transporte de carga, iónica o electrónica, dependiendo del defecto. Esa carga localizada acoplada con una distorsión de la red es lo que se llama el polarón. Y como es necesario el acople de la carga localizada con la distorsión de la red, no puede ser descrita perfectamente en una situación donde desacoplamos los grados de libertad, ¿no es cierto? Pero no es que, una vez que hacemos esta aproximación, no es que vamos y nos va a impedir de describir algunas cosas, sino que tenemos que apelar a aproximaciones más allá de la teoría para poder estimar por lo menos cuál es esa interacción y cómo afecta las propiedades de transporte, por ejemplo, del material. Entonces, primeros principios. Primeros principios en el sentido de que los únicos datos necesarios que vamos a poner en nuestro hamiltoniano serían las posiciones de los iones, que describe qué tipo de material tengo, si con un átomo aislado, una molécula, un sólido cristalino, ¿sí? Un nanotubo, y las cargas atómicas de los iones en cuestión. Y luego tenemos la ecuación que, si sabemos cómo resolver, al final del día vamos a tener una energía total, ¿sí? Y vamos a conocer la energía del estado fundamental de ese sistema, y eso nos permitiría conocer, poder predecir muchas cosas.
¿sí? Conocer de antemano la energía total. Por ejemplo, si podemos calcular la energía total de un sistema asumiendo distintos arreglos cristalinos, ¿sí? Variando el volumen, podemos calcular la energía total y ver y decidir. Acá tenemos un sistema, no sé cuáles son los iones rojos y los blancos, pero sé que le pedimos que cristalicen en la estructura cloruro de cesio, la cloruro de sodio, sin blend, de musita, calculamos la energía total y decimos, bueno, sí, el sistema prefiere estar en la estructura de mínima energía, que es la brusita en este caso. Entonces podemos, si conocemos la energía total, podemos predecir estructuras cristalinas, por ejemplo. También podemos predecir fases magnéticas ordenadas, podemos imponer que en un determinado material los momentos magnéticos de los iones tienen un determinado orden, calculamos la energía total, le imponemos otro determinado orden a los momentos magnéticos, volvemos a calcular la energía total y así decidir o poder estimar cuál sería el estado fundamental, el orden magnético fundamental de ese material. Otra cosa que nos permitiría conocer la energía total de un cálculo, desde primeros principios, es, por ejemplo, estudiar reacciones químicas. Acá estamos viendo la reacción química de cómo el dióxido de carbono, a medida que se va protonando, por los protones que hay sueltos en algún electrolito, se va protonando y se va convirtiendo en otra cosa hasta llegar a ser, por ejemplo, metano, ¿sí? Y esto es un sustrato, la superficie de cobre 111, y entonces estos cálculos nos permitiría estudiar cada uno de estos pasos termodinámicos, calcular la energía total en cada paso, hacerle las correcciones en temperatura correspondientes y poder, por ejemplo, analizar el camino de cómo va variando la energía libre de Gibbs y aprender sobre cómo ocurre esta reacción química, cuál es el camino, cuáles son los intermediarios, y bueno, y es de mucha utilidad para la industria de la fisicoquímica, ¿sí? Bueno, pero, claro, el hamiltoniano es un hamiltoniano many body, de muchos cuerpos, de muchos electrones interactuantes, que no tiene solución exacta, y aparte de esta función de onda acá, en realidad es una cantidad súper compleja de n variables espaciales, o 3n variables espaciales, los grados de libertad de spin, de acuerdo a la cantidad de electrones. Hay que resolver una cantidad de ecuaciones derivadas parciales con tantas coordenadas, y incluso para n igual a 2, como sería en el caso de la molécula de hidrógeno, el problema ya no tiene solución exacta, ¿sí? Por el problema de la interacción entre dos cuerpos fermiónicos cuánticos, ¿sí? Y además también está el inconveniente de que es un objeto que es muy difícil de almacenar. Digamos, si tenemos una cantidad normal de electrones, vamos a necesitar una grilla, tenemos que definir una grilla. Este objeto se vuelve como muy pesado para poder manipular. Entonces, es ahí en este contexto, en este problema que se encontró la comunidad de químicos y físicos allá no sé cuándo fue, 1960, por ahí, que la necesidad de encontrar una teoría que evite la función de onda de muchos cuerpos del problema. Y es donde surge la teoría de la funcional de la densidad. La teoría de la funcional de la densidad es una teoría que permite obtener la energía total del estado fundamental de un sistema de fermiones interactuantes, ¿sí? Y ese sistema puede ser átomos, moléculas, sólidos. Y en vez de resolver el hamiltoniano de Schrödinger, para el cual necesitamos averiguar cómo es la función de onda, en la aproximación adiabática, la teoría establece que se puede calcular la energía del sistema en función de este objeto tan complicado, en función de la densidad de carga electrónica, que solo depende de una función evaluada en un punto del espacio, ¿sí? Entonces se simplifica mucho el problema. Llegar a esto no fue fácil, se establecieron dos teoremas que hubo que demostrar, que dentro de cierto límite de aproximaciones, no de aproximaciones, de condiciones que se le piden a la función de onda, al potencial que sienten los electrones y a la densidad de carga, dentro de ciertas condiciones los teoremas son muy fáciles de resolver, casi triviales, odiosamente triviales, pero son condiciones bastante estrictas y demostrarlas en general no es tan sencillo. Pero se demostraron y esta gente dice, bueno, fueron los teoremas de Hockenberg-Kohn que dicen que en vez de trabajar con la función de onda de muchos cuerpos, trabajemos con la densidad de carga del sistema. Y expresaron la energía, después
Con estos dos teoremas se formalizó la teoría que permite, en vez de trabajar con este objeto complicado, con la densidad de carga, pero era una teoría que no tenía un formalismo práctico para decir, bueno, entonces, ¿cómo la calculamos? ¿Está bien? Podemos calcularla si conocemos la densidad de carga, pero ¿cómo? El cómo vino después con y Jam, ¿sí? Con y Jam decidieron escribir a la energía total del sistema, la energía cinética exacta del sistema, la energía de la interacción electrón-electrón exacta del sistema, la energía de interacción de los electrones con el potencial externo, fue reescrita de otra manera, ¿sí? En vez de escribir la energía cinética exacta del problema, pensaron en un problema auxiliar de electrones independientes, ¿sí? No físico, un sistema auxiliar, que tiene la función de onda, no es una función de onda many-body de ese sistema auxiliar, es una función de onda que, bueno, le pedimos que sea antisimétrica y, como es independiente, con un único determinante de Leiter lo podemos describir bien. Ese único determinante de Leiter nos permite escribir con facilidad analíticamente la energía cinética de ese sistema. Esta es la energía de interacción de Coulomb clásica, la que conocemos en física 3, la energía de Hartree. Y luego, toda la cuántica, todo lo que viene de los términos cuánticos, lo ponemos en una bolsa, que lo llamamos intercambio y correlación, ¿sí? Este intercambio y correlación no es otra cosa que todo lo que no es clásico, ¿sí? Sería la energía exacta, la energía cinética exacta menos la no interactuante o electrón independiente, la interacción electrón-electrón completa menos la de Hartree. Todo eso está acá. Vayamos a ver qué es, está acá. Esto inspiró, esta manera de escribir la energía total inspiró a Kohn y Jam en decir, bueno, entonces se dieron cuenta que planteando las ecuaciones auxiliares de estos electrones independientes, que tienen como función de onda un único determinante de Leiter, que son estas ecuaciones de un electrón que están acá, ahora sí esta función de onda es de un único electrón, que siente un potencial efectivo, que tiene la información de todo el resto, ¿sí? Es como una foto, un campo medio, ¿sí? Este electrón tiene su energía cinética y siente un potencial del resto del sistema. Estas ecuaciones son muy fáciles de resolver y lo maravilloso es que la densidad de carga que se puede demostrar que la densidad de carga que minimiza este problema es la misma que minimiza el problema real. Entonces, encontrando la densidad de carga que minimiza este problema, puedo encontrar la densidad de carga que minimiza el problema real y encontrar la energía del estado fundamental del problema interactuante, del problema real. Bueno, por este formalismo de la teoría de la funcional densidad, con su puesta en práctica por Kohn y Jam, se les dio el premio Nobel a Walter Kohn, que estuvo en los dos, en los teoremas y en el formalismo de Kohn y Jam, y también, esto es interesante de contar, se lo dieron a un químico, John Pople, que fue el químico matemático que desarrolló el código de computación para resolver esto por primera vez, que es el famoso Gaussian, ¿sí? Y me parece que es importante también porque es ahí donde nació un poquito si quieren, los cálculos de primeros principios, ¿sí? Ok, entonces, de todo esto, lo que en principio es exacto hasta ahora, no hay ninguna aproximación, salvo lo que les dije de la aproximación adiabática, los efectos relativistas, etc. En principio, si uno conoce este potencial, que está asociado a esta bolsa que está acá, esta energía, la que obtendríamos de resolver esta ecuación de un electrón, sería exacta, ¿sí? Si yo conociera este potencial exacto, podría encontrar la energía exacta del sistema. Pero bueno, por supuesto, no conocemos este potencial, ¿sí? No conocemos la forma analítica que tiene ese potencial. Este potencial, bueno, está compuesto ¿por qué? Por el potencial que generan los iones, si tengo un átomo, una molécula o un cristal. Está el término del potencial de Coulomb directo de Hartree, este potencial clásico. Y tenemos la bolsa con todo lo que luego los términos que vienen de la cuántica, el término de intercambio, se lo llama de intercambio y correlación inspirados en Hartree-Fock. Era una de las teorías que venía previas a DFT, que ya estaba intentando también resolver el problema de muchos fermiones en un átomo o en una molécula. Inspirados en Hartree-Fock tenían su potencial de intercambio, porque Hartree-Fock es una teoría que dice, sí, la función de onda es complicada,
esa función de onda Menigold del problema es complicada, pero listo, va a ser un único determinante de Slater porque otra no me queda, ¿sí? Eso hace Hartree-Fock, impone la forma funcional de la función de onda. En cambio, DFT dice, a mí no me importa la función de onda, yo quiero la energía y me alcanza con la densidad de carga. Pero Hartree-Fock impone la forma funcional de la densidad de la función de onda, y cuando va a calcular el potencial de intercambio, el potencial de interacción entre los electrones, el término de intercambio es el que surge de la parte de la antisimetría, ¿sí? No es la interacción directa, sino que es la de intercambio, la que no es algo que tiene un análogo clásico, ¿sí? En cuanto a la interacción. Y luego está el potencial de correlación, que según los químicos es todo lo que no tiene Hartree-Fock, que es la función de onda no es un único determinante de Slater, es un montón de cosas más. Y bueno, todo lo que no tiene Hartree-Fock lo tiene y se lo ponen en la función de correlación, en el potencial de correlación. Hay una ventaja que tiene Hartree-Fock que no tiene DFT, y es que en Hartree-Fock, por construcción, el potencial de intercambio, lo que se llama el potencial de intercambio, es exacto, ¿sí? Y no tiene un error cuando se hace el bracket de estados y se calcula la autointeracción, que debería ser cero. La autointeracción entre electrones debería dar nula. En Hartree-Fock da nula por construcción. Uno hace la cuantita en un lápiz y papel y da nula la autointeracción. No va a pasar lo mismo cuando hagamos aproximaciones en DFT. Esa es una gran ventaja que tiene Hartree-Fock. La gran desventaja es que este potencial exacto de Hartree-Fock, el de Hartree-Fock, no el local que vamos a usar acá, el de Hartree-Fock, que no es un potencial local, es un potencial que depende de los orbitales, es muy difícil de resolver, es muy demandante computacionalmente, ¿sí? El potencial de intercambio de Hartree-Fock, aún haciendo la aproximación bruta de tener un único determinante de Slater, son cálculos extremadamente costosos, los de Hartree-Fock. Bueno, entonces el potencial de Cornillon exacto no lo conocemos, lo tenemos que aproximar. Las primeras aproximaciones que surgieron son las aproximaciones locales. Acá tenemos, por ejemplo, el potencial completo, real, perfecto del sistema, y lo que hacemos es, por cada punto del espacio, hacemos un mapeo y pensamos que tenemos un sistema auxiliar con una densidad de carga, que es la misma que tiene el sistema real en este punto, pero homogénea, y para un sistema con densidad de carga homogénea, que es la misma en todo el espacio, pero completamente interactuante, con todas las interacciones cuánticas puestas, se puede resolver por Monte Carlo y se puede calcular el potencial de intercambio y correlación para este punto del espacio, para esta densidad de carga pixelada de esta manera. Y entonces terminamos trabajando con un potencial de este tipo, ¿sí? Donde nos hacemos valer de esta aproximación local de la densidad. ¿Cuándo anda bien esta aproximación? Bueno, cuando las densidades de carga de los sistemas que nos interesan son suaves en el espacio. Cuando son suaves, que no varían, no tienen grandes variaciones, podemos hacer esta aproximación local con bastante éxito. Hay luego otras mejoras, la de gradiente generalizado, que además de tomar en cuenta lo que vale la densidad de carga en un punto, toma en cuenta lo que vale en su alrededor, ¿sí? Y por eso le agrega como algún grado de no localidad y se mejoran algunas propiedades, pero esencialmente es lo mismo. Y el problema es cuando tenemos materiales donde la densidad de carga no es tan suave, ¿sí? ¿Dónde nos imaginamos que un material puede tener una densidad de carga electrónica suave, por ejemplo? Los metales alcalinos, ¿sí? Donde tenemos que cada ion, donoso electrón en un mar de conducción, son totalmente itinerantes, tienen una densidad, si uno no la perturba con cosas desde afuera, es algo súper suave, y eso es perfectamente descriptible con una teoría así. Ahora, cuando tenemos óxidos con enlaces covalentes o con metales de transición con bandas D muy localizadas en el espacio, ya la densidad de carga no es tan suave, y además en esos orbitales localizados, como les dije al principio, las interacciones electrón-electrón son fuertes, y entonces hacer estas aproximaciones va a traer otros problemas, ¿sí? Cuando ya no nos vamos de la expresión exacta. Entonces, en algunos materiales hay una tendencia a sobreestimar la localización espacial de los electrones con este tipo de aproximaciones. Entonces uno tiene que tener cuidado para qué tipo de sistemas vamos a resolver estas ecuaciones y para qué tipo de otros sistemas hay que hacerle algunas aproximaciones.
o algún retoque más allá de esta teoría. Otra cosa que quería comentar era porque, a ver, vamos acá. En este marco de la teoría del FT, la energía total que vamos a calcular al final del día es exacta, si logramos tener este potencial exacto, o por ahí nos podemos acercar tanto como queremos a medida que pasa el tiempo y se generan mejores funcionales. Pero también sería interesante, si bien este sistema de ecuaciones de Conillán es un sistema de ecuaciones auxiliar, no físico, que no tiene sentido físico porque son electrones independientes, están generadas de manera tan realista, describen en forma tan realista, porque en este potencial hay mucha información sobre el cristal y el entorno de los electrones, que la gente igual quiere seguir sacándole el jugo a esta ecuación. Y es ahí donde empiezan los problemas, ¿sí? Porque por ahí hacen abuso de los autovalores o autovectores que surgen de esta ecuación, ¿sí? Por ejemplo, uno de los errores más comunes es querer pretender que del espectro de autovalores que surge de resolver esa ecuación, que poder pretender describir el gap de excitaciones de los materiales, el gap real de excitaciones de los materiales, con esos autovalores de Conillán. Entonces uno pretende agarrar las ecuaciones de Conillán, es una ecuación para resolver un sistema de n electrones. Entonces, muchas veces el error es pretender que si pongo un electrón más, la energía del n más 1 menos la energía del n tendría que ser parecido al gap, ¿sí? Bueno, es un error pensarlo por construcción, porque si yo pongo un electrón más y los electrones son interactuantes, los autovalores van a ser otros, ¿sí? Ese es el problema. Entonces está mal pensar desde el vamos, poder pretender que del gap que sale de los autoestados de Conillán uno pueda poder describir los materiales reales. Pero, sin embargo, los autovalores de Conillán son un buen punto de partida y haciendo correcciones necesarias podemos extraer información muy útil y podemos seguir teniendo capacidad predictiva si sabemos usarlos bien y sabemos hacer las correcciones necesarias. Para eso es necesario conocer el origen físico del gap, por ejemplo. Tenemos aislantes de banda, por ejemplo, en el caso que tenemos un número par de electrones, surgen gaps en el espectro en los autovalores del problema, porque los electrones resuenan con las simetrías del cristal y la velocidad de grupo es cero en los poros del ozono, en los puntos de alta simetría, y aparecen esos gaps. Si tenemos un número par de electrones, el sistema es un aislante o semiconductor que se llama de banda, ¿sí? Después puede haber distorsiones estructurales que pueden dar lugar a la apertura de gaps también en el espectro, no por la resonancia de los electrones con el potencial cristalino, sino porque hay fuertes correlaciones, ¿sí? Después voy a volver a esto un poquito después. Entonces, por ejemplo, está la técnica de FT más U, que es útil para los aislantes con correlaciones fuertes, donde es una técnica más allá de DFT, donde se le agrega un término que contempla un poco mejor las correlaciones entre los electrones que no está o que está subestimada en los potenciales locales o semilocales, ¿sí? No debe usarse esta técnica de FT más U para metales correlacionados. Para mí es incorrecto usarlo porque da cosas que son peores que no ponerle nada, ¿sí? Luego están los potenciales híbridos. Los potenciales híbridos. Estos potenciales híbridos quieren agregar un poquitito de Hartree-Fock exacto, de eso que se contaba del intercambio exacto de Hartree-Fock. Como uno tiene que hacer una aproximación local del potencial ese de Conillán, está teniendo este error espurio de autointeracción, que en algunos casos de los electrones están muy localizados en el espacio, son importantes esos errores de autointeracción, y se los corrige sacándole un poquitito del potencial local y poniéndole un poquitito de Hartree-Fock. Esos potenciales son los potenciales híbridos, acá son las siglas de los desarrolladores, que no me acuerdo bien quiénes eran, pero sí que la S era Escusería, que es argentina. Y estos potenciales resuelven bastante, y incluyendo un poquitito de Hartree-Fock, es notable cómo se logran describir mejores los gaps de excitaciones con los orbitales partiendo como partida de Conillán. Luego hay teorías o formalismos mucho más complicados, como el DFT más DMFT, que capaz que Alberto contó, o Marcelo. Hay bastante historia en el departamento de gente que se experta en la teoría del campo medio dinámico,
combinada con DFT, que partiendo de los autovalores de Conillama agregamos efectos de muchos cuerpos con una técnica de muchos cuerpos como esta. Entonces se logra hacer una descripción desde primeros principios, pero contemplando correctamente, bueno, las mismas aproximaciones, las interacciones many-body, bueno, técnicas como la GW, y bueno, y hay muchas otras, pero no tengo tiempo de contar y algunas tampoco conozco tanto. Entonces, algunos ejemplos. Por ejemplo, los aislantes de Mott. Acá tenemos una red de iones localizados, ¿sí? Que tienen cada uno un electrón, por ejemplo, y estos electrones tienen un determinado hopping, una energía cinética y una determinada repulsión coulombiana, ¿no? La repulsión coulombiana, si estamos en una situación donde la energía cinética es mucho mayor que la repulsión coulombiana, los electrones van a poder ir saltando y están en presencia de un metal, ¿sí? Metal con correlaciones bajas. Entonces la densidad de estados de este sistema sería una banda. Si tengo un electrón por sitio, tendría una banda llenada de metal, ¿verdad? Metal sin correlaciones. Ahora, en el otro extremo, si las correlaciones son muy fuertes, o sea, al electrón, cuando quiere saltar, va a tener que pagar un costo altísimo en doble ocupar el sitio del vecino. Ahí, ¿qué pasa? Justamente ese costo altísimo para doble ocupar el sitio del vecino abre un gap en el espectro de excitaciones. ¿Y qué pasa? Se abre un gap y ya no es metal, ¿sí? Este es un gap de Mott, un aislante de Mott, un aislante que es aislante porque las correlaciones son fuertes. ¿Cuándo ocurre esto? Y bueno, cuando tenemos iones que tienen orbitales muy localizados, como por ejemplo las bandas de orbitales de transición, ¿sí? O las tierras raras. Y bueno, después están los casos intermedios, que son los más difíciles de todos, donde estamos en la mitad. No tenemos ni muy ni tanta. Metales correlacionados, acá no puse una densidad de estado de esto, porque no voy a hablar en detalles en esto. Pero bueno, lo que ocurre es que si quieren, la densidad de estado sería una combinación de estas dos cosas. Tenemos los picos de Hubbard y tenemos una resonancia en el nivel de Fermi que es producto de los efectos many-body, ¿sí? Bueno, para este tipo de casos es donde una teoría como DFT más DMFT es medio como imprescindible, ¿sí? Porque con DFT solito no se puede hacer demasiado, salvo que sea sutil las correlaciones, que haya correlaciones pero suaves. O sea, uno siempre empieza haciendo las cosas con DFT y después cuando fallamos apelamos a cosas mejores. Acá para contarles la técnica de DFT más U, que acá dice, más que DFT más U puse LDA o LDA más U, les muestro un caso de un cuprato donde tenemos una estructura de bandas. Vemos que con LDA solo el sistema es metálico, ¿sí? Y cuando le agregamos la corrección de U, deja de ser primeros principios porque uno tiene que decir el valor de U que le quiere poner. Estas cosas se pueden calcular también desde primeros principios o se pueden mirar se puede mirar en espectros de fotoemisión a ver cuán separadas están esas bandas de Hubbard, pero poniendo con la técnica de FT más U se logra abrir un gap bastante bien en los autovalores de Conillama, digamos. Pero bueno, claro, esto es un aislante de Mott. La técnica LDA más U o DFT más U hace a la energía funcional LDA le agrega lo que sería la penalización de la doble ocupación, ¿sí? Le agrega ad hoc la penalización de la doble ocupación para un determinado orbital, ¿sí? Que en este caso será las bandas D de los iones que me interesa corregir, y luego le tengo que restar lo que se llama el doble conteo, porque el LDA ya tiene en cuenta la correlación. Contempla no de todo bien, pero la contempla. Entonces tenemos que estimar cuánto contempla el LDA, sacárselo y ponerle una mejor, ¿sí? Este sería una especie de lo que habría que hacer para aplicar la técnica de FT más U, que es bastante óptima para lo que se llama para describir aislantes de Mott. Luego están los potenciales híbridos. Acá les muestro que también es, si quieren, el esquema parecido, la funcional de correlación intercambio híbrida, lo que hace es agregar una fracción de intercambio a la Hartree-Fock, le resta esa fracción que ya contemplaba en la funcional local o semilocal, y la parte de la correlación la deja tal cual la teníamos en la funcional local, ¿sí? Y con estos potenciales híbridos se logra corregir. Por ejemplo, acá tienen este azul es funcionales locales tipo GGA, que es el gap experimental, es esta curva roja, cómo se desvía, ¿no? Bastante de la curva roja, y cuando se la corrige con potenciales híbridos, acá vemos dos tipos de potenciales híbridos,
cómo se le pega bastante mejor al gap de excitaciones. Es importante poder describir bien los gaps de excitaciones en semiconductores y en aislantes porque nos da mucho poder predictivo para poder diseñar materiales. Para propiedades ópticas, para poder tunear un montón de propiedades de transporte y propiedades ópticas, es necesario poder tunear y diseñar y poder tener capacidad predictiva en cuanto al gap, ¿sí? Bueno, y después rápidamente la teoría de FT más de MFT, que no voy a contar de qué se trata porque bueno, ya hay gente experta en el departamento, pero básicamente es partir de los autovalores de Conillán como punto de partida y se hace un método de funciones de Green para calcular lo que sería la autoenergía del sistema interactuante por el método del campo medio dinámico, donde se mapea una red de iones con electrones fuertemente correlacionados al problema efectivo de una impureza sometido a un baño que está acoplada dinámicamente. Esto nos permite obtener las interacciones cuánticas completas en ciertas aproximaciones, porque esto es válido para ciertas redes, no para todas, y esto nos permite calcular esta autoenergía y la podemos montar sobre el esquema de primeros principios de Conillán. Entonces, por ejemplo, acá tienen los autovalores de Conillán y cómo se verían corregidos con una teoría tipo de FT más de MFT, donde empieza a ver que ya no tenemos estados estáticos de vida infinita, típicos de campo medio, sino que tenemos cuasipartículas con un tiempo de vida media, ¿sí? Esta sería la función espectral del problema. Esta sería la función espectral LDA, donde la autoenergía es cero, ¿sí? Serían los polos de esta función de Green, digamos, uno saca la función espectral de la parte imaginaria de la función de Green de esta cantidad, esta sería la LDA, y cuando calculamos una buena autoenergía con métodos más complicados, many-body, aparece una función espectral que ya tiene cuasipartículas con vida media finita. Y acá les quería mostrar como ejemplo una fotoemisión resuelta en ángulo, donde este es un caso experimental. Este era el material, el lantano, hierro, arsénico, oxígeno, que fueron los superconductores basados en hierro, de alta temperatura crítica. En realidad, acá estoy mostrando lo que serían los estados electrónicos de la fase normal del superconductor, ¿no? Por arriba de la temperatura crítica. Todo lo que estudiamos con estas técnicas de DFT lo hacemos para la fase normal, ¿sí? La fase superconductora no es estudiada con el formalismo de DFT estándar, ¿sí? Pero conocer la fase normal, como son los electrones, cómo interactúan los electrones, nos permite deducir un montón de propiedades de la fase superconductora. Y acá tenemos la fotoemisión de un material que se basa en hierro arsénico montado sobre las bandas LDA, y lo que se ve es que, bueno, es importante porque el DMFT genera una compresión de las bandas, las hace menos anchas. En LDA se delocaliza más, tienen más dispersión en energía. Y bueno, lo que es importante para los superconductores es poder determinar bien cuáles son los estados en el nivel de Fermi, porque son las interacciones de los electrones en el nivel de Fermi las que eventualmente las fluctuaciones de esas interacciones van a dar lugar a un estado superconductor, y es necesario conocer bien cómo son, por ejemplo, los pockets que cruzan el nivel de Fermi en un sistema que, por ejemplo, acá vemos que tenemos 3 pockets, y cuando hacemos un cálculo mejor hecho, uno de los pockets casi que empieza a desaparecer y no juega un rol tan importante en el nivel de Fermi. Y eso se ve no se ve muy bien en este gráfico, pero acá tenemos el tercer pocket que está de DFT, que en realidad no está en los experimentos, ¿no? Acá. Bueno. Listo. Bueno, entonces nosotros hasta ahora les conté un pantallazo, no sé cuánto voy. 45. ¿Cuánto? 45. ¿45 minutos? Ay, no puedo creer. Bueno, no conté nada de lo que nosotros hacemos. Voy a contar 10 minutos más de un trabajo que hacemos nosotros. Quería picotear un poquito de los trabajos que hacíamos nosotros. Estudiamos superconductores convencionales y no convencionales, los hierro arsénico con DFT,
con DFT, con DFT más DPFT. Este superconductor convencional también se basa en rutenio. Después estudiamos otro dicalcogenuro de niobio, también con DFT solo, pudimos descubrirlo bastante bien con DFT solo. También estudiamos magnetismo en compuestos de tierras raras, donde con DFT calculamos las constantes de intercambio de las constantes de interacción magnética entre los momentos magnéticos de las tierras raras, que después esas J son usadas como modelos magnéticos y resueltas por Monte Carlo para estudiar las propiedades termodinámicas y magnéticas del sistema. Esto lo hacemos en colaboración con gente del Instituto Balseiro. Materiales para energía y medio ambiente, teoría de experimentos. Por ejemplo, estudiamos la electroreducción de dióxido de carbono sobre distintos sustratos, una perovskita, o la ceria misma, que es un catalizador muy conocido, muy usado en distintas áreas de la fisicoquímica. Luego estudiamos la formación y descomposición del peróxido de litio, que es el producto de descarga de la batería de litio-aire. La batería de litio-aire es una batería que tiene muchísimo interés porque si se resuelven todos los problemas que hay, tendría una autonomía de más de 500 kilómetros. ¿Sí? Entonces está como, es muy liviano porque el combustible es el aire que viene del ambiente, tiene que tener unos buenos filtros, viene el aire, entonces es muy liviano, entonces la densidad de carga energética es muy alta y si se logran resolver esos problemas, no son fáciles, porque problemas de eficiencia, de ciclabilidad, bueno, muchísimos, sería, la verdad que es interesante seguir estudiándola. Entonces hemos estudiado la formación del producto de descarga, el litio sale del ánodo, se junta con el oxígeno, se forma peróxido de litio en el cátodo, eso ahí se descarga la batería y cuando la quiero cargar, la reacción es reversible y el litio vuelve al ánodo y se vuelve a formar el ánodo de litio. Y es muy interesante desde el punto de vista de la termodinámica, el funcionamiento de esa batería, cómo se va formando un material y deformando en que se carga y se descarga. Y la verdad que el DFT es una linda técnica para poder contribuir en estudiar cómo mejorar algunos aspectos, que no voy a llegar a contar, pero por ejemplo, uno de los problemas es el sobrepotencial para cargar la batería, es un poco alto, habría que bajarlo para que sea eficiente la batería, no tiene sentido que cada vez que la tengo que cargar le tengo que poner mucha energía, pues, entonces no es algo que sirva. Entonces, una de las técnicas, estrategias para poder bajar ese sobrepotencial es dopando al sistema. Se le pone sales de sodio, por ejemplo, en el electrolito, el sodio se mete junto con el peróxido sobre el cátodo y la gente ha medido que eso baja un poquito el sobrepotencial. Y bueno, nosotros estudiamos cómo es la formación del peróxido de litio dopado con sodio, qué es lo que promueve la formación de vacancias de litio. Esas vacancias de litio son defectos que se banca el sistema, pero que lo hace menos ligado, entonces es más fácil descomponerlo, y al ser más fácil de descomponer, el potencial que le tengo que agregar es menor y por eso explicamos por qué puede bajar el sobrepotencial de recarga. Bueno, y últimamente estamos estudiando algo también muy interesante, al menos a mí me interesa mucho porque tiene una aplicación así como directa. Estamos estudiando la separación de isótopos de litio con sus aplicaciones en tecnología nuclear, que son un montón. Una de esas aplicaciones son los reactores de fusión, donde el combustible primordial del reactor de fusión, que todavía está en desarrollo, pero creo que para 2030 se espera que ya esté por lo menos el prototipo funcionando, es el isótopo de litio liviano, el litio 6. Y el isótopo de litio liviano en el litio natural tiene un porcentaje de 6%, es muy requerido y entonces es necesario separarlo y es caro. Hoy en día los métodos de separación de los isótopos son los métodos que usan mercurio, que son muy contaminantes y se hacen en Rusia. Se sigue usando ese método porque no hay otro más eficiente. Bueno, la idea es tratar de encontrar métodos de separación isotópica de los isótopos de litio, y uno de los métodos que estamos proponiendo en la comunidad es los métodos electroquímicos. No somos los únicos que estamos haciendo, pero hay otra gente trabajando. Queremos tratar de desarrollar a nivel local un método para separar los isótopos de litio natural. Aparte es un recurso que debería ser estratégico en la Argentina, que lamentablemente no lo es. Separar isótopos naturales en los isótopos de litio, enriquecerlo en litio 6 y también en litio 7, porque el litio 7 se usa en la tucha, se usa, el litio 6 se usa para captura de neutrones en las placas centelladoras, bueno, tiene muchos usos.
estamos tratando de diseñar cuál es la interacción del litio con el sustrato que fomenta la separación isotópica a través de calcular las vibraciones de los isótopos, ¿sí? Calculamos las vibraciones de los isótopos sobre el sustrato y podemos analizar cuál sería aquel sustrato mejor que puede fomentar una mejor separación isotópica. Bueno, y después vienen las propiedades emergentes en superficies e interfaces de óxido, que también es una colaboración teórica experimental, donde bueno, estudiamos el acoplamiento magnético y eléctrico en interfaces de óxido-óxido, y esto era un trabajo que quería contar, la predicción de nuevos estados metálicos bidimensionales superconductores en la interfaz con el bismutato de bario. Y acá me fui, no, está bien. Y déjenme contarles, trato de contarles brevemente para ya terminar, este trabajo que comenzó con una predicción que hicimos desde el FT de un nuevo mecanismo para generar estados bidimensionales en la superficie de este material, de bario bismuto oxígeno 3. Este material es muy interesante ya en volumen, ¿sí? En volumen voy a ir más rápido. En volumen, este material tiene un diagrama de fase muy interesante donde a temperaturas altas y bajo dopaje, es cúbico y metálico, va bajando la temperatura, empiezan a ocurrir unas distorsiones que ocurren porque el bismuto, la estructura perovskita simple cúbica, se vuelve inestable en la valencia que le pide el sistema, que es la 4+, entonces decide desdoblarse en una valencia, duplica la celda, hace una doble perovskita y decide ordenarse en carga, tiene bismutos alternados 5+ y 3+, y eso genera una interacción entre los grados de libertad electrónicos y los grados de libertad de la red, que hay un acoplamiento electrón-fonón, justamente en este caso muy fuerte, que hace que cuando se lo dopa al sistema se vuelve superconductor por debajo de 30 Kelvin, ¿sí? Estudiar esto con DFT en sus comienzos fue difícil porque cuando se trataba de estimar el acoplamiento electrón-fonón de manera, si quieren, a primer orden, se corrían los iones, se calculaba cuánto se movían las energías para estimar ese acoplamiento. En DFT no lograba llegar a un número del acoplamiento electrón-fonón que pudiera explicar la temperatura crítica tan alta. El bismutato de bario fue uno de los primeros superconductores de temperatura alta, del orden de la de los cupratos, pero que no tenía cobre. Entonces la idea era ver si era convencional, no convencional, y bueno, pero al principio las teorías no podían explicar si era convencional, debía estar mediada por la interacción electrón-fonón. Y sin embargo los cálculos en ese momento, miren, en los 90, que fue cuando se descubrieron, no lo permitían escribir. Hubo varias décadas de debate hasta que aparecieron estos potenciales híbridos que tenían un poquito de Hartree-Fock y que permitieron estimar mejor el acoplamiento electrón-fonón, y finalmente se puede explicar la temperatura crítica de 30 Kelvin, 32 Kelvin cuando se lo dopa con potasio, con cálculos de primeros principios combinados con potenciales híbridos. Entonces este es el material en volumen, que es interesante, superconductividad 3D. Lo que nosotros estudiamos fue la superficie de este material y dijimos, bueno, en la superficie el sistema va a ser aislante en volumen, pero en la superficie va a haber un gas porque se va a romper el orden de carga localmente en la superficie. Pero notamos por las propiedades estructurales superficiales que va a haber también una interacción electrón-fonón que dijimos en este trabajo sería interesante estudiar las propiedades superconductoras de este metal 2D. Pero todo esto era teórico, era una predicción. Pasó el tiempo, empezamos a colaborar con Diego Rubí, que trabaja en la CONEA, tiene un laboratorio para crecer films con PDD. Intentó sintetizar films, sintetizó films de bismutato de bario sobre distintos sustratos. Lamentablemente, como el bismuto es muy grande, tiene parámetros muy grandes, los sustratos más normales generan un mismatch muy grande. Hasta ahora no ha sido posible sintetizar un film que tenga una terminación limpia de bismutato, porque hay mismatch con el sustrato, ¿sí? No se acomoda bien. Los sustratos que tienen el parámetro red del BBO salen como 20.000 euros, o sea que desistimos. Lo puso sobre silicio, creció en otra dirección. Fue lindo porque estudiamos otra dirección que no daba el gas 2D que predecíamos en el primer paper, pero aprendimos otras cosas porque
si bien no daba el gas 2D, no lo daba tanto en teoría como en experimento. O sea, en esa otra orientación en la que lo creció, lo pudimos describir también, aprendimos un montón. Después también le puso ytria estabilizada en circonia para ver si lograba sacar oxígeno que dopara. No logró sacar oxígeno, lo que logró fue deficiencia de bismuto, que generó por halones, que también pudimos explicar con FT, pero el gas 2D no aparecía. Entonces yo ya estaba a punto de abandonar, y apareció hace unos años un trabajo que dice observación de un gas superconductor bidimensional en la bicapa de varios bismutos con varios plomo, ¿sí? Y ahí es cuando me entusiasmé. Acá se ve la resistividad para algunos films de... No, estoy yendo al otro lado. Ya termino, no voy a contar todo lo que pensaba. La resistividad para los films era del orden de 3,5 Kelvin para los más anchos, los más angostitos el film de BBO con un film de BPO arriba, donde le ponen plomo, ¿sí? Y para los films más angostitos era el orden del Kelvin, luego 3,5 Kelvin, y acá esta sería lo que sería el material en volumen de bismuto dopado con plomo, que tiene una temperatura crítica que es la que tenía el volumen del orden de los 10 Kelvin, ¿sí? Acá les da 8, pero eso depende un poquito de la muestra porque hay efectos, etc. Pero bueno, la idea es que nosotros tratamos de explicar desde primeros principios las propiedades de la interfaz del bario bismuto oxígeno 3 con el plomo, aparte porque creíamos que el mecanismo de la superconductividad que observaban era parecido a lo que habíamos visto en la superficie. Entonces, y efectivamente, bueno, hicimos cálculos, encontramos que aparecía un gas de electrones bidimensional en la interfaz. El material todo de bismuto, lejos de la interfaz, era aislante, con orden de carga, con gap de Pyers. Y en la interfaz se dopaba el bismuto de la interfaz, ¿sí? Los otros bismutos no, decidían sostener su valencia alternada. Entonces acá tenemos la densidad de estado, vemos que es aislante en las capas que están lejanas a la interfaz, capa 3, capa 2, capa 3, capa 2, y en la interfaz se dopan los bismutos, aparece el gas metálico 2D, y luego le calculamos el acoplamiento electrón-fonón de ese gas 2D. Pero claro, estos serían los cálculos que vinieron a explicar la temperatura crítica superconductora del bismuto en bulk, que se hicieron cálculos con potenciales híbridos que lograron explicar la temperatura crítica de 30 Kelvin. Y dijeron, sí, los electrones están interactuando principalmente con el modo de vibración que tiene que ver con la respiración de los octaedros. Después hay otros modos, este sería un modo de vibración de respiración, pero bidimensional, en 2D, el stretching, y luego un modo ferroeléctrico. Con estos tres modos, principalmente luego y luego eran los que daban cuenta de un gran acoplamiento electrón-fonón que podía explicar la temperatura crítica. ¿Qué pasa? En la interfaz ya no tenemos grados de vibración tridimensionales, ¿sí? Entonces, los únicos que sobrevivían eran los de stretching, ¿sí? Era la respiración de los octaedros, pero en el plano XY. Entonces calculamos el acoplamiento electrón-fonón aproximadamente, moviendo los iones, calculando cuánto se corren las energías. Eso nos permitió calcular un acoplamiento, que se calcula con una fórmula que es bastante complicada de calcular, y poder estimar una temperatura crítica que efectivamente nos dio entre 1 y 3 Kelvin, como da el experimento que observamos. Así que bueno, esto nos dio esperanza de que está bueno seguir investigando. Y como a Diego Rubí, el que crece los films, dice plomo no, porque intoxica, contamina mi laboratorio, empezamos a diseñar, a ver qué no si plomo. Y bueno, el plomo está al lado del bismuto. Bueno, buscamos algo isoelectrónico del plomo, el estaño, que dopara de la misma manera el bismuto, pero no fuera tóxico para el PLD. Y bueno, y en eso andamos, estamos nosotros haciendo las simulaciones de bario estaño oxígeno y bario bismuto oxígeno, pero el bario estaño oxígeno es un aislante con un gap muy grande, donde si la bicapa, según nuestras simulaciones, es perfecta, no se va a generar ese efecto de dopaje que se genera con el plomo. Pero es un material que admite muchos defectos de vacancias de oxígeno, y las vacancias de oxígeno, cuando el oxígeno se va, deja 2 electrones en el sistema, y esos electrones sí dopan. Entonces estamos viendo que el gap, con simulaciones lo estamos viendo, y ahora lo están haciendo con experimentos también Bruno y Manuel, que están haciendo Lagos 17 con nosotros, tanto en los cálculos de FT como sintetizando los films.
están observando cómo cambia el gap de este material cuando controlan los oxígenos del ambiente, y la idea es, el siguiente paso sería hacer la bicapa y ver si se logra generar el gas bidimensional con un material que sea más amigable con el medio ambiente y no contamine el PLD de Diego. Los cálculos están diciendo que está bueno, que sigan en el laboratorio porque pinta que va bien. Así que bueno, no voy a contar más, pensaba contar detalles de los cálculos electroquímicos, pero sí déjenme un slide más, no de física, sino de propaganda. Esto es agradecimiento, mis colaboradores. Yo soy la vocera de este grupo, no soy colaboradora de ellas soy yo. Yo soy ellas, somos las tres, sí, las cuatro. Y bueno, lo que sí quería contar es que en nuestro departamento hay laboratorios de diversa índole, grupos de teoría que también, además de propiedades electrónicas, hacen materia blanda, mecánica estadística, y que hacemos una jornada de difusión de temas la semana que viene. Miércoles 22 a las 14 horas, la reunión virtual, y luego para aquellos que quieran visitar los laboratorios tienen formulario de inscripción o nuestro contacto. Así que bueno, muchas gracias.